¿Se ve? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a ver si hemos terminado con todo lo que todo lo referente a la política nacional, a lo que es deontología y todo lo referente a valores, principios y ética. Ahora vamos a entrar en lo que es la política nacional de medicamentos. El Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia considera al medicamento un recurso terapéutico esencial para el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados, por lo que requiere asegurar la disponibilidad y acceso a medicamentos. Estos son eficaces, seguros, de calidad garantizada y a precio asequible. ¿Cuándo son eficaces los medicamentos? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo un medicamento es eficaz? Adelante. Sí. Un medicamento es eficaz cuando al paciente le hace bien, se puede decir. Digamos, está con un dolor de cabeza y entonces el medicamento, digamos, el paracetamol que toma, entonces le hace efecto. Muy bien. ¿Qué te llamas? Noelia Mendoza. Noelia Mendoza. Eso, ¿no es cierto? Cuando el medicamento es eficaz, cuando produce un efecto, por ejemplo, el de reducir la presión arterial. Ha sido indicado para disminuir la presión arterial. Entonces, es eficaz si realmente reduce la presión arterial. ¿Cuándo un medicamento es seguro? Un medicamento es seguro si se usa con una probabilidad muy pequeña de causar un efecto tóxico injustificable, ¿cierto? Entonces ahí un medicamento es seguro. Accesibles cuando están disponibles en la farmacia el momento que se los necesita, de calidad garantizada. A todos los medicamentos que ingresan al país les hacen un control de calidad. Al tener el certificado de control de calidad, son de calidad garantizada, no así los de contrabando que no sabemos cómo entran al país. Y a bajo costo, ¿no? A precios asequibles, sobre todo. Bueno, es la política del medicamento. Ahora los precios se han elevado por las nubes, ¿no? Pero de todas maneras, los medicamentos genéricos siempre tienen un menor precio en relación a los medicamentos de marca. Los cambios del Sistema Nacional de Salud del país incluyen procesos de reforma. Ahora tenemos la Ley 1152, que era la modificatoria a la Ley 475. La Ley 475 teníamos mujeres embarazadas hasta los 6 meses, niños menores de 5 años, adultos mayores. Ahora la Ley 1152 ha ampliado el margen de tratamientos, el grupo etario. Entonces tenemos las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, y también tenemos, bueno, además de los adultos mayores, tenemos los pacientes con discapacidad. Esto enmarcados en los procesos de armonización de la reglamentación farmacéutica en la región de las Américas y sobre la base de las políticas que en el ámbito de la
de la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur. La Política Nacional de Medicamentos, a través de todo esto, plantea dos grandes pilares: el Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y el Sistema Único de Suministros, que es el SNUS, que de manera conjunta permiten garantizar acceso equitativo y oportuno a medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, no se van a olvidar que la Política Nacional de Medicamentos plantea dos grandes pilares. En eso se va a basar la mayoría de los reglamentos de la Ley del Medicamento. La política es operacionalizada con la participación multidisciplinaria de productores, importadores, consumidores, prescriptores, dispensadores, reguladores, la comunidad universitaria y la comunidad en general. Todo esto a fin de asegurar la provisión y uso racional, enfatizando la disponibilidad de medicamentos esenciales, racionalizar el gasto farmacéutico, favorecer el acceso económico y geográfico del medicamento y regular la gestión del suministro en el Sistema Nacional de Salud. Vamos a llevar todo un capítulo, un tema sobre el uso racional de medicamentos. Bueno, y la provisión de medicamentos también, cómo es que se proveen de medicamentos, sobre todo lo que es el sistema público de salud. A través de la Política Nacional de Medicamentos, bueno, vamos a ver, les decía que vamos a asegurar la provisión y uso racional, reorientar la oferta de medicamentos en el mercado boliviano, enfatizar la disponibilidad de medicamentos esenciales, racionaliza el gasto farmacéutico y favorece el acceso económico y geográfico del medicamento. ¿De qué manera? De que llegue hasta el último rincón del país el medicamento a través de los municipios y de las gobernaciones, regulando la gestión del suministro en el Sistema Nacional de Salud. Vamos a ver todo lo que es la gestión del suministro. Ante la prevalencia de enfermedades infecciosas, altas tasas de mortalidad materno-infantil, el recrudecimiento de enfermedades transmisibles como la tuberculosis, dengue, chikungunya, zika, VIH-Sida, la aparición de resistencia microbiana a una gama de medicamentos que tradicionalmente se venían utilizando con éxito, el área de medicamentos incluye desde acciones normativas hasta intervenciones educativas en la operacionalización de la política de medicamentos, buscando lograr el acceso equitativo y disponibilidad oportuna de medicamentos esenciales para toda la población boliviana. No es que esté en camino el medicamento, tiene que estar en el servicio para atender a los pacientes. Esta política tiene como base jurídica la Ley 1737, que es la Ley del Medicamento, que tiene que cumplir con los siguientes objetivos: disponer de medicamentos que garanticen inocuidad, eficacia y calidad demostrada, evitando la presencia de fármacos de dudosa calidad, ineficiencia farmacológica o de riesgo terapéutico. Facilitar y promover el uso racional del medicamento. Lograr el abastecimiento regular y permanente de medicamentos esenciales en el Sistema Nacional de Salud, destinados especialmente para las poblaciones económicamente deprimidas y para los grupos de riesgo. Considerar actividad prioritaria a la industria farmacéutica nacional y estimular su desarrollo dentro del marco de la Política Nacional de Salud. Establecer mecanismos normativos descentralizados para el control de la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos y de precios de origen para medicamentos importados. Todo, como les decía, todo está normado, no podemos salirnos de la norma. Establecer, incentivar y fomentar en todo el país las farmacias institucionales. Estas son de dos tipos: las farmacias institucionales hospitalarias
que son las que están en los terceros niveles de atención, y las farmacias institucionales municipales, que se encuentran en los segundos y primeros niveles. Lograr el objetivo general es lograr que la población boliviana tenga acceso con equidad a medicamentos esenciales, eficaces, seguros y de calidad, a través de la acción reguladora del Estado, que es la AGEMET, la concurrencia de todos los sectores involucrados, la participación de la comunidad organizada, reconociendo sus terapias tradicionales en el marco del uso racional. En cuanto a los específicos, asegurar la disponibilidad y equidad en el acceso a medicamentos esenciales para satisfacer las necesidades de salud de la población a través de la implementación del Sistema Nacional Único de Suministros de Medicamentos e Insumos Médicos, el SNUS. Fortalecer la capacidad rectora de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud, la AGEMET, para desarrollar y operacionalizar las políticas en el sector farmacéutico nacional. Establecer el Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos con la participación de instancias de control gubernamental, así como el sector privado, consumidores y comunidad universitaria. Promover el uso racional de medicamentos a través de medidas reguladoras, educativas e informativas, enfatizando en la prescripción y dispensación. Apoyar el desarrollo de la industria farmacéutica nacional, canalizando instancias de asesoramiento técnico para la producción de medicamentos esenciales bajo estándares de calidad internacional y a costos asequibles. Promover el acceso de medicamentos a través de una política de medicamentos genéricos, definiendo alternativas de financiamiento y adquisición. Homologar los acuerdos relativos a la armonización de reglamentación farmacéutica que se promulgan en los diferentes grupos subregionales de las Américas. Fortalecer el sistema normativo y productivo de productos naturales comúnmente utilizados en las prácticas de la medicina tradicional. También vamos a ver un capítulo de la medicina tradicional. En cuanto a los, seguimos con los específicos, apoyar el desarrollo e integración de instituciones vinculadas con la investigación de tecnologías de producción dirigidas al aprovechamiento del potencial terapéutico tradicional de la flora y fauna boliviana. ¿Cuál es el alcance de esta política nacional del medicamento? Las áreas de acción y estrategias delimitadas en esta política se aplicarán a las instituciones públicas y servicios de salud pertenecientes al Sistema Nacional de Salud de Bolivia, relacionadas con la vigilancia y control de medicamentos, gestión del suministro y atención farmacéutica, los actores privados involucrados en el circuito del medicamento desde su desarrollo, fabricación, distribución, comercialización y consumo. La incorporación de la comunidad universitaria, sociedades de profesionales y organismos no gubernamentales que trabajan en el suministro y uso racional de medicamentos desarrollarán un rol importante en lo correspondiente a educación y uso adecuado del medicamento. Se han incluido aspectos concernientes a productos naturales utilizados en la medicina tradicional. Por tanto, la misma aplica a las asociaciones nacionales de medicina natural, productores y consumidores. Todo lo que vamos a ir avanzando tiene un marco legal, no está suelto ni está bien determinado. La estructura legislativa de la reglamentación farmacéutica que facilita la operacionalización de la Política Nacional de Medicamentos se basa en la siguiente legislación: la 1737, la Ley del Medicamento, promulgada el 17 de diciembre del 96, Decreto Supremo 25235, donde está toda la reglamentación a la Ley del Medicamento, el Decreto Supremo 26873, que es el sistema que se basa en el Sistema Nacional Único de Suministros, el SNUS,
Y tenemos resoluciones relativas a varias instancias. Tenemos normas farmacológicas, normas de buenas prácticas de manufactura, guía de inspección de buenas prácticas de manufactura en industria farmacéutica. Tenemos las normas éticas para la promoción de medicamentos, normas generales para medicamentos de venta libre, reglamentación de la Comisión Farmacológica Nacional, reglamento de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, tenemos la lista de medicamentos controlados, los manuales de registro sanitario, la lista de medicamentos para el turno farmacéutico, el manual de farmacias, normas para, o sea, en el manual de farmacias se basa en cómo debe funcionar una farmacia institucional. No se refiere a las farmacias privadas. Las normas para medicamentos naturales y tradicionales, el manual de registro sanitario de reactivos para diagnóstico también está, todo está reglamentado, el formulario terapéutico nacional, lo vamos a ver después qué es, el reglamento del Comité de Farmacia y Terapéutica de los Servicios Hospitalarios del Sistema Nacional de Salud, que sí o sí tienen que existir en cada uno de los hospitales, reglamento del Comité de Farmacia y Terapéutica de los Servicios Departamentales de Salud, de todo el Sistema Nacional de Salud, la Comisión Interinstitucional de Vigilancia y Control de Medicamentos, y así hay varios, es amplia la reglamentación, que algunas cosas más interesantes y más importantes las vamos a ir viendo, y van a poder leer a través de la GEMED, entran a la página del Ministerio de Salud, entran a GEMED y ahí están todos los artículos referentes a la reglamentación. A través del Sistema Nacional Único de Suministros, el SNUS, se permite el abastecimiento de medicamentos esenciales en el Sistema Nacional de Salud, facilitando la gestión del mismo de manera eficiente y oportuna. El SNUS incluye la operacionalización del Subsistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos, el SALMI, para realizar la gestión de medicamentos para la red de servicios públicos y seguro social, y un subsistema de administración logística de medicamentos e insumos para manejo de medicamentos en situaciones de desastre, que nos va a permitir organizar y prever las necesidades de insumos sanitarios, como hemos tenido esta última época, lo del COVID, ¿no? La primera vez que hemos tenido una situación de desastre ha sido cuando el terremoto de Aquile. Y en estos casos sí se utiliza este sistema, subsistema. Por otra parte, el Ministerio de Salud establece en el SNUS normas para la calificación de proveedores, buenas prácticas para la adquisición de medicamentos en entidades estatales y del Seguro Social, así como requisitos técnicos y de calidad para las diferentes modalidades de contratación. El Programa Nacional, el Programa de Medicamentos Esenciales de Bolivia, el PNMBOL, como parte de la política de salud, es liderizado por la GEMED, con la participación concurrente de todos los sectores públicos y privados relacionados con el medicamento. El SNUS incorpora la participación de municipios en todo el proceso de gestión del medicamento, buscando a través de los mismos el fortalecimiento de las farmacias institucionales municipales, las FIM, que son los establecimientos destinados a proveer los medicamentos esenciales para el Sistema Único de Salud. En cuanto a la vigilancia y control de medicamentos, que es otro de los pilares, en esta área se desarrollan programas de atención farmacéutica que faciliten los procesos de vigilancia sanitaria del medicamento desde el desarrollo, fabricación, distribución, comercialización y consumo. Esta se fortalece y desarrolla, se fortalecen y desarrollan los procesos de regulación que incluyen el control y seguimiento a la aplicación de la ley del medicamento, buenas prácticas de manufactura de la industria nacional e importadoras,
Revisión y modernización del sistema de registro sanitario, adopción de sistemas internacionales de control de productos sujetos a comercio internacional, vigilancia de la red de distribución de medicamentos, sistematización del proceso de control de psicotrópicos y estupefacientes, que lo vamos a ver también, para evitar el uso irracional sin que signifique barrera para el acceso y disponibilidad de la población necesitada. Entonces, son bien importantes estos dos pilares, el SNUS y la vigilancia y control de medicamentos. En este sentido, de verificar y asegurar la calidad de los medicamentos legalmente comercializados, se cuenta con un moderno laboratorio de control de calidad de medicamentos y toxicología, el CONCAMIN, que tiene autonomía administrativa y financiera, alto nivel técnico, estableciéndose mecanismos administrativos para la autosostenibilidad a través del cobro de tarifas razonables por servicios prestados. Alguna vez nos ha tocado que mandan una nota de la GEMED y dicen retirar este medicamento. Nos mandan el número de lote, el nombre genérico, el nombre comercial, la fecha de vencimiento. Y todos los establecimientos públicos y privados tienen que retirar ese medicamento de su servicio. Y es porque se ha realizado un control de calidad. Se sospecha que pasa algo con ese medicamento y se ha mandado a que hagan el control de calidad al CONCAMIN. El CONCAMIN es el que decide si se retire, si tiene algún problema ese medicamento y se lo retira. Sí, bueno, y también tiene que se vigile el certificado nacional e internacionalmente de acuerdo a los estándares internacionales. Constituirá el brazo operativo del sistema de vigilancia y control del medicamento. A fin de monitorear la calidad de los medicamentos por registro, se desarrollará en coordinación con la GEMED programas selectivos de muestreo y control de medicamentos con criterios de riesgo sanitario y de alto consumo, focalizando acciones a aquellos que presentan mayores problemas. Para eso se hace también la farmacovigilancia, la vigilancia a las vacunas y también la vigilancia. Hay otro formulario que es el formulario referido a los medicamentos, que los vamos a ver, que es si el medicamento está haciendo el efecto deseado o no. Entonces ahí se dice de que el medicamento tiene una falla terapéutica. No es que produce un efecto terapéutico no deseado, tiene una falla terapéutica o no viene en las condiciones deseadas. Entonces eso también se reporta. En cuanto a la medicina tradicional, a través de la GEMED se desarrollan pautas normativas y de control de calidad para la producción, registro y comercialización de productos naturales utilizados en la medicina tradicional. La normativa estará dirigida a la producción artesanal por microempresas. El Ministerio de Salud establece una lista básica de medicamentos naturales y tradicionales reconocidos para la atención primaria en salud y promueve la elaboración de la farmacopea boliviana de productos naturales y tradicionales. A través de la Ley 1152, que es la ley modificatoria, la 475, el SUS se garantiza el financiamiento de los medicamentos. Apoya el fortalecimiento y desarrollo de las farmacias institucionales. Sí. Hay una cierta cantidad que llega al municipio, no me acuerdo ahorita si es el 13 o el 15%, y eso es para la compra de medicamentos. Estrategias. ¿Qué estrategias vamos a tomar para que se cumpla todo esto?
Fortalecimiento de la GEMED como unidad coordinadora de la Política Nacional de Medicamentos, implementación y desarrollo del SNUS, enfatizando el uso de medicamentos esenciales bajo normas de prescripción y dispensación, implementación y fortalecimiento de farmacias institucionales municipales para el correcto desarrollo del SUS. Resulta que hasta no hace mucho las farmacias institucionales municipales eran administradas por cualquier persona que pase por el establecimiento de salud. Últimamente la mayoría de las farmacias, sobre todo en lo que respecta al municipio, no es al municipio de Cochabamba, al departamento de Cochabamba, tienen farmacéuticos a cargo de las farmacias institucionales municipales. Y uno de los exámenes que les toman o certificados que les piden es que estén capacitados en el SNUS, en el Sistema Nacional Único de Suministros, tanto teóricamente como en la práctica del sistema SALMI. Sobre todo en los primeros niveles se utiliza ese sistema, ¿no? En los segundos niveles ya se utiliza un sistema más complejo que es el CIAF. Pero sí, para trabajar en este tipo de farmacias, les piden tener conocimientos del SNUS y de los sistemas informáticos que han sido determinados por el Ministerio de Salud. Establecimiento del Sistema Nacional de Control y Vigilancia de Medicamentos que circulan en el mercado farmacéutico boliviano. Incorporación de los diferentes actores involucrados en la cadena del medicamento e inclusión de la comunidad universitaria, consumidores y sociedades de medicina tradicional en la operacionalización del Plan Rector de la Política Nacional de Medicamentos. Capacitación e institucionalización de los recursos humanos involucrados en la operacionalización del Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y del Sistema Nacional Único de Suministros para lograr su sostenibilidad. Conformación de una comisión interinstitucional multidisciplinaria para el desarrollo de estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. Ustedes para la próxima clase van a definir, la anterior ya han definido, van a tener bien presente qué es la bioequivalencia y qué es biodisponibilidad. Incorporación de un listado básico de medicamentos naturales y tradicionales al Sistema Nacional de Salud. Lo mismo, van a buscar qué medicamentos naturales y tradicionales están en el listado básico hasta ahora. Instituir mecanismos oficiales de articulación intersectorial para el abordaje de los recuerdos sobre derechos de propiedad intelectual y su impacto en el acceso a medicamentos. Participación activa de Bolivia en los grupos subregionales para la armonización de reglamentación y políticas farmacéuticas. Esa sería la lección de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Noelia. Sí, doctora, la anterior dejó tarea. ¿Qué era? Sobre los dilemas bióticos. Ya, espérenme un ratito. Noelia, Nicole, Marcela, Carol y Juana. Ya, Noelia. Dime. Sí, de mí era sobre... Los dilemas biéticos son situaciones donde hay un conflicto moral al tomar decisiones sobre asuntos de vida y salud. En caso de aplicando en nosotros los principios biéticos, debemos tomar en cuenta que es la beneficencia, no maleficencia, la autonomía y la justicia, en el cual se va a buscar soluciones de beneficio que sea beneficiente a la salud. Ya. A ver, después estaba Nicole, la segunda pregunta.
de los dilemas. Doctora, yo investigué ejemplos. Dime. El que pudo saber, he investigado sobre la confianza y seguridad del paciente. Ya. Un ejemplo era sobre que el paciente tenía una enfermedad crónica y el medicamento tenía un efecto secundario grave. Entonces el paciente lo que quería saber era qué me puede causar el efecto secundario del medicamento. Ya. Tiene derecho a conocer toda la información de lo que está tomando y cómo puedo equilibrarlo. Entonces, en este dilema, en conclusión, vemos que tenemos que tener la confianza y seguridad hacia el paciente. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿quién estaba en la lista? ¿Juana o Caro? Puedo hacerlo yo, doctora, Ya. pero tengo una duda. ¿Va a ser el qué puedo esperar o el qué debo hacer? El que quieras. Bueno, en el qué debo hacer, bueno, en este punto debemos hacer referencia a la actual de la manera ética y responsable, donde debemos de considerar y respetar la dignidad de cada persona, escuchando los deseos del paciente o de la persona, buscando su bien común. En lo posible, la persona que tenga que tomar la decisión debe dialogar con otras personas para ver el punto de vista de Ya. estas personas, evitando tomar decisiones que puedan causar daño o injusticia. Bueno, en este punto yo encontré 3 ejemplos, los cuales son la eutanasia y el suicidio asistido, donde la decisión es si es ético ayudar a morir a una persona que tendrá un sufrimiento irreversible. También otro ejemplo es el aborto, que es un conflicto que hay entre los derechos de la mujer y la vida del feto. También tenemos el trasplante de órganos. Este representa un gran dilema, como decidir quién va a recibir el órgano. En la mayoría de los casos, este órgano puede ser escaso, y también respetar la voluntad del donante, que esté vivo o haya fallecido. ¿Y qué dices tú? ¿En cuál de los casos, doctora? En los que has mencionado, pues, a ver, la eutanasia. Bueno, en la eutanasia. Es un dilema en Bolivia grande. La eutanasia aún no se puede dar, ya que no hay una ley que avale que se pueda dar eutanasia a las personas que están con un sufrimiento o que han quedado en coma. Y en el aborto tiene 2 conflictos, ¿no? Donde hay casos donde la mujer puede que haya sido violada y haya quedado embarazada. En esos casos, yo pienso desde mi punto de vista que la mujer podría abortar, pero también desde el punto de vista del feto, yo diría que tampoco se podría, pero hay un conflicto muy grande en el aborto. Sí, ahora está permitido, ¿no? En estos casos, pero los médicos no están de acuerdo tampoco, ¿no? En que se les obligue a realizar un aborto en esos casos. Es bien complicado. Y en el caso del trasplante de órganos, bueno, eso es más de decisión de cada persona y yo no lo veo tan grave. ¿Tú qué dices? No es tan grave, pero si una persona, en caso de que haya tenido un accidente y entre en coma, digamos, ya sería dependiendo si es que está como donante de órganos o si la familia va a tener la decisión de dejarlo como donante de órganos. Sí, eso es menos complicado, digamos, ¿no? Exactamente, doctora. Pero bueno. ¿Quién sigue? Juana, creo. Sí, buenas tardes, doctora. Yo voy a responder el que puedo esperar. Bueno, espero estar correctamente, saber que la situación a la que me enfrente no voy a romper mis valores, pero que también puede llegar a poner la situación en peligro mi vida laboral y mi vida personal en uno de los casos. Por ejemplo, digamos que me encuentro vendiendo una prueba para embarazos y
como a mi cliente debo darle confidencialidad, pero viene la mamá y me pregunta si le he vendido la prueba, debo mantener la confidencialidad, pero puede afectar al negocio porque puede difamarme, puede mentir, pero debo mantenerme en mi línea ética entre mis valores y saber lo que es confidencial y también resguardarla para la salud mental y física de mi cliente. Eso, ¿no? No hay que dejarse sugestionar por las personas que vienen y te amenacen. Después, ¿quién está? ¿Joyce o Marcela? No importa. Doctora, Joyce. buenas tardes. Buenas tardes. Yo hice más o menos como un resumen, porque si bien mis compañeras ya lo han dicho absolutamente todo, tenemos que tener en cuenta que estas preguntas se basan por la filosofía de Kant, ¿no es cierto? Entonces, yo hice un cuadro como que comparativo entre su aplicación y la bioética. Si quieres, puedes presentarlo. Ay, no, doctora, lo hice sí en mi cuaderno. Ya no hay problema. Adelante. Sí. Bueno, en el ¿qué puedo saber? Que sería una pregunta sobre la filosofía de Kant. El enfoque filosófico nos muestra que el conocimiento y sus límites. La aplicación en nuestra carrera sería el diagnóstico del resultado de los laboratorios y la confidencialidad. En el ¿qué debo hacer? En el enfoque filosófico se va a la acción, moral y deber. En la aplicación de nuestra carrera serían las decisiones clínicas, el consentimiento informado, ética laboral. Luego la tercera pregunta sería, ¿qué puedo esperar? Esto se basa en el enfoque filosófico, en la esperanza y las consecuencias futuras. En la aplicación en nuestra carrera sería el pronóstico, efectos secundarios y la comunicación clara. El que puedo saber identidad y realización personal o profesional. Esto se basa en el compromiso ético, vocación al servicio y mejora continua. Eso sería, doctora. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Nicole? Nicole, Marcela y... había un varón que no se ha ido, creo. Ya. Marcela. Doctora, Nicole, sí. Marcela. Doctora, yo estaba levantando la mano porque quería saber, era una pregunta más del tema que ha presentado. Ya. Dime. Quería saber si en el uso racional del medicamento hay una pena donde se da a las farmacias privadas que sus medicamentos lo hacen como sobreprecio. Por ejemplo, he visto mucho en el caso de COVID, por ejemplo, los medicamentos de Remdesivir, acitromicina y Tamiflu han sido exageradamente altísimos en las farmacias privadas, hasta llegaban a costar 800 bolivianos. De mi propia experiencia puedo decir esto, y si es que hay un control en las farmacias privadas para que ellos no hagan ese tipo de sobreprecios de medicamentos. La verdad es que no hay un control, no hay ese control. Sí, en el COVID han hecho lo que han querido las farmacias y los laboratorios también. Los laboratorios, a mí me ha pasado con mi sobrina de que le han hecho el laboratorio y le han dicho que tenía COVID. Bueno, la cosa es que ese laboratorio no había estado funcionando. El nombre del laboratorio que vieron, el que firmó, no había estado funcionando. O sea que al que le tocaba le daban positivo y al otro le daban negativo según les convenga, ¿no? Y le hicieron la prueba rápida y no era. Entonces le hicieron en otro laboratorio ya más conocido y sí salió negativo, pero en ese laboratorio que no existe, o sea, no estaba funcionando. Además era un laboratorio, no era de la ciudad, era de Sacaba, creo, ya no me acuerdo, y le sacaron positivo. Entonces, esas cosas, tipo de cosas han habido en la época de
del COVID y sí, no hay un control a los precios en las farmacias. Peor, en esa época no ha habido. Debería haber. Por norma, a los medicamentos nacionales se les debe aumentar un 25% y a los medicamentos importados un 30%. Pero hay farmacias que son más baratas, no sé, la Cosmos, que es una de las que tiene precios más bajos. Farmalux también es uno de ellos. ¿Perdón? O Farmalías también. Farmalux también y Farmalías, a lo que he visto la comparación de los aranceles, son las dos que sí tienen bajos costos en medicamentos. Las cadenas tenemos precios bajos, pero no. No es Farmalías, que se llama la grande. Farmacorp tiene precios altos. Y tienen promociones, entonces la gente va por las promociones a reunir cupones, compra por reunir cupones, pero compra precios elevados. No hay control. Sí, exactamente, doctora. Y para complementar a la investigación, que ya lo han dicho todos mis compañeras, yo me baso en el punto de la confidencialidad. Es muy importante la confidencialidad en un paciente. Al momento de entregar una papeleta, por ejemplo, un resultado de laboratorio donde el paciente tenga VIH y que le digan VIH a la paciente y que los demás estén escuchando, eso es nada ético profesionalmente. Lo que se debe de hacer es decir que, por ejemplo, se utilizan códigos en los hospitales donde se dice, por ejemplo, PBS positivo, donde todo el personal de salud sabe que es un paciente que tiene VIH positivo. Entonces, lo de malo del personal es que a veces se escapa eso, ¿no? Dicen y para que los demás escuchen, las demás personas, y eso está mal. Hay que tener un poco de confidencialidad ética al momento de entregar resultados de laboratorio. Sí, también no llegan los pacientes y tienen como dices, no tienen un código, no dice paciente positivo VIH. Y se los atiende de esa manera, tal vez se les explicarles algo, se los lleva a parte, ¿no? De callar. Exactamente, y lo mismo en patologías o en enfermedades esquizofrénicas, psiquiátricas, ¿no? Claro, de acuerdo a la complejidad del establecimiento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todo, ¿no es cierto? Por ahí le ha salido ¿qué se llama? Un embarazo positivo a una paciente y no va a estar gritando, es positivo. Nada, es bien confidencial todo eso. Podemos tener problemas por nada más. ¿Algo más? Me alegro que hagan sus tareas, yo me había olvidado. Que lean. Noelia. Sí, doctora, no sé si usted escuchó en Perú del que el suero fisiológico de una marca que era la marca Medifarma, fue, como se puede decir, reportado, ¿verdad? Porque ese suero de esa marca causaba daño en sí, podía causar parálisis. Y no sé si escuchó esa noticia, No. doctora. Salió justo este año salió. Suero fisiológico. El suero fisiológico, sí. No he escuchado. Pero interesante, y el tema que hemos avanzado hoy día hablaba sobre eso, ¿no? Que el control que hacía DIGEMET, hacía DIGEMET, el control de todos los medicamentos. El CONCAMID. Claro, si ven una de esas cosas, mandan al CONCAMID y el CONCAMID dice, ¿no? Pero un suero fisiológico, ¿qué habrá tenido para que cause semejantes cosas, no? Sí. Claro, y en ese caso retiran todo del mercado. Exactamente. Sí, doctora. ¿Algo y eso más? pasó. Sí, dime.
No, nada más, doctora, solo eso quería comentarlo. A ver si tienes el documento, por ahí no los puedes presentar en alguna oportunidad. Ya, doctora. ¿Alguien más quiere participar o tienen alguna pregunta? Una preguntita más, doctora. Sí. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, que en una farmacia estén vencidos y digamos, viene, ¿no?, lo que es AGEMED a controlar los medicamentos o en este caso sedes, ¿encuentran algún medicamento vencido y es la clausura de una farmacia? No, primero hay etapas que después las vamos a ver, ¿no? Primero es una multa, no me acuerdo ahorita de 500, creo, después 1000, después la tercera que se reciben la cierran, ¿no? La clausuran por una temporada, pero nuestro campo es bien difícil en cuanto a la conciencia sobre todo de los farmacéuticos, porque ven lo que es el negocio, no les interesa mucho el paciente. Esto pasa en las farmacias privadas, en cambio en las de establecimiento de salud, en las públicas, ahí sí hay más control. Un medicamento vencido y te hacen los mismos pacientes no te reciben. Y en las privadas también los pacientes ahora ya tienen conciencia de que no deben consumir un medicamento vencido. Después vamos a ver el vencimiento de los medicamentos también. Porque dicen, ¿no?, que tiene 3 meses más. Puede ser, pero para definir si tiene 3 meses más, yo tengo que hacer un estudio de estabilidad. Y hasta que haga el estudio de estabilidad ha pasado más tiempo, entonces no podemos arriesgarnos a dar un medicamento vencido. Tal vez yo lo tome, ¿no? Pero no le voy a dar a mi mamá un medicamento vencido. Ya te queda el bichito ese de que te dice, bueno, ¿cómo, no? Ahora, la verdad es que no he mucho problema y he tomado un medicamento que se ha vencido, pues no con meses, ¿no? Con unos días, o sea, un mes, digamos, pero no me ha pasado nada y me ha hecho el efecto que necesitaba. Pero hay que tener mucho cuidado en el momento de entregar a un paciente extraño. Te delatan. Yo pienso que en eso el profesional debe de estar capacitado, ¿no? En especial en las farmacias, revisar los medicamentos antes de venderlos, ¿no? Porque, claro, es ya conciencia, pero no quieren perder, ¿no? Yo no sé por qué sale con eco. No quieren perder el medicamento y como sea, y ni siquiera lo rebajan, ¿no? Es algo bien delicado trabajar con medicamentos, pero para eso estamos. Se supone que somos los expertos en el medicamento y para eso tenemos que leer harto y estar adelante con la tecnología. Sí, doctora. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.